Hello, and welcome to the last day of the Americas Cultural Summit. Please welcome our moderator, Marco Werman, host and executive editor of The World on WGBH in Boston and PRX. Hola y bienvenidos al último día de la Cumbre Cultural de las Américas. Los subtítulos cerrados y la interpretación de audio están disponibles. Tengan en cuenta que los subtítulos solo están disponibles en español. Para habilitar los subtítulos, haga clic en el botón Subtítulos en la parte inferior de la ventana de Zoom. Los subtítulos aparecerán automáticamente. Para interpretación de audio, haga clic en el botón Interpretación en la parte inferior de la ventana de Zoom y luego seleccione el idioma que le gustaría escuchar. Ahora le doy la bienvenida a nuestro moderador, Marco Werman, presentador y editor ejecutivo de The World en WGBH de Boston y PRX. Gracias, Marco. Thank you very much for that introduction. Welcome, everybody. My name is Marco Werman. I'm the moderator for this final panel, Reflections for the Americas Cultural Summit. I use he, him. I'm a white man in his 60s, all right, low 60s. All right, I turned 60 this year. I wear reading glasses. I've got gray hair and plenty of it, so that's good. But I work in radio, so hair doesn't really matter much anyway. I'm wearing a light gray striped jacket and a pink shirt, and I come to you from my office, the World's radio studio at WGBH in Boston. Behind me, you can see a big map of the world. Fairly recent. It does not have South Sudan on it. Used to be in our old apartment. It didn't fit, so I brought it to work. And you can see also the flag that is most important to me, the Earthshot from the moon. I've got old 8x10 glossies all around me. I've got Rokia Traore and Los Lobos and Salif Keita. WGBH sits, as I am, on the ancestral lands of the Massachusetts and Pawtucket people. I want to thank you all for being with us. I'd like to extend a big thanks, first of all, to Mike Orlov and Guillermo Ochoa at the NEA, and to Magdalena Moreno Mojica with IFACA for inviting me for this final session. And a special thanks to the panelists whom we're about to meet. We've all been following and involved in the discussions over the past few days, not to mention those fantastic treats, the art bursts, Juan de Marcos Gonzalez with some acoustic Afro-Cuban sounds, Kurt Elling and Danilo Perez, and that incredible composition, of course, and backstory Rhiannon Giddens gave us. I know I'm forgetting a few of the others, but just love the outburst, so sweet. Just to situate myself, I'm a journalist who focuses every day on world affairs as a host of the public radio news program, The World, but I've long had a personal interest in music and what songs especially can tell us about the world, from politics to society. I've also just ended a 6-year tenure on the board of the New England Foundation for the Arts. So a lot of the discussions you've been having, I've also been part of for several years now myself. So the job of our panel is to draw some conclusions, but really more to try and distill in a practical way, we hope, some of the ideas and thinking and discussions from the past few days, unpack the nuances and pull on some of the threads. That's the setup. I'm going to ask our panelists, first of all, in alphabetical order, to briefly introduce themselves. They'll take about 5, 6, 7 minutes each to kind of download their big headline thoughts from the summit from the past few days. And then we'll dive into a deeper conversation for the balance of the hour. A quick note, we found out early this morning that Odile Jeannette will not be able to join us, unfortunately. She had a family health emergency. Obviously, that can't be helped. It's disappointing for us, but family and health always comes first. So let me turn first of all to Cristobal Bianchi. If you can introduce yourself, tell us where you are, and share with us your top reflections on what's transpired over the past 3 days. Mi nombre es Cristóbal Bianchi Geise, soy miembro del colectivo Casa Grande de Chile y profesor asistente de la Universidad de Chile. Soy un hombre de piel mate en la década de los 40 años, tengo el pelo oscuro, uso barba, y en estos momentos estoy en mi oficina, uso un chaleco oscuro, y atrás de mí hay unos muebles y unos libros. Como les dije, soy de Chile, aunque en este momento les hablo desde los Estados Unidos. Estoy
en las ciudades de Urbana-Champaign, en el estado de Illinois. Estoy en las tierras de las naciones Peoria, Kaskaskia, Pianwakasa, Wea, Miami, Masquanti, Odawa, Sauk, Meskwaki, Kickapoo, Potawatomi, Oirdje, Chichaksa. Estas tierras eran el territorio tradicional de estas naciones nativas antes de su remoción forzosa. Estas tierras continúan transmitiendo las historias de estas naciones y sus luchas por la supervivencia y la identidad. Para mí ha sido una gran satisfacción tener la oportunidad de escuchar las ponencias en este America Cultural Summit. Es un honor estar aquí hoy con ustedes, con Mark, con Georgiana, con Pablo, con Marco. Agradezco a los organizadores, a los equipos y a los traductores del sistema remoto que hoy nos ayuda a reunirnos. Agradezco la invitación del National Endowment for the Arts, en particular a Magdalena Moreno y su equipo de la Federación Internacional de las Artes IFACA. Para mí participar en el Summit ha sido un viaje gratificante y difícil. Me gusta decir que fue un placer difícil. Prestar atención a cada conversación es un desafío, no solo por el formato remoto, pero sobre todo poner atención a los detalles de las ideas, las propuestas, los diagnósticos y los argumentos sobre la forma que los agentes del sector cultural y de las artes de diversas latitudes buscan enfrentar los desafíos de un mundo en tensión y en crisis que demanda de cada uno y de cada una la necesidad de repensarse de una forma seria, profunda y sobre todo muy comprometida a la altura de la crisis y los conflictos mencionados. Mi intervención será lo más breve posible, en honor al tiempo y al espacio de este momento de cierre, y me gustaría destacar dos elementos. El primero son las palabras, el sonido de nuestro idioma, el valor que damos al sonido de letras, consonantes, vocales, donde señalamos las diferencias de género, donde ponemos énfasis en aspectos muchas veces invisibles de nuestras formas de pensarnos a nosotros mismos. El valor de las vocales, el uso de los pronombres de género, la importancia del plural, como decían ayer los invitados e invitadas lideradas por la conversación de Martín Intamosu. Hoy estamos invitados a hablar en nuestra lengua materna. He oído palabras clave como la igualdad, equidad, racismo, sustentabilidad, la palabra crisis, cambio, acción, urgencia, desarrollo, transformación. El llamado al cambio quizás empieza por las formas que hablaremos de los acontecimientos y las realidades que nos convocan hacia nuevas formas de transformación. El poeta chileno Raúl Zurita, por ejemplo, al referirse a los años de la dictadura cívico-militar en la década de los 70 y los 80, nos cuenta que para vivir esos años oscuros, su disputa fue con el lenguaje. Zurita habla que el conflicto contra los militares, más que ser una disputa por los significantes, fueron los significados. ¿Qué significa la palabra país, la palabra patria, la palabra Chile, la palabra paisaje? La guerra cambia las palabras, en el sentido que la realidad posterior a un conflicto suma nuevos nombres y formas de representación que dan cuenta del impacto a un hecho doloroso, que ese hecho doloroso va a tener sobre una comunidad en particular. La crisis que hoy vivimos, ya sea la emergencia sociosanitaria de COVID, la amenaza del fascismo en el mundo, el racismo, la desigualdad, la crisis climática, la estructura patriarcal del poder, por nombrar algunos, son conflictos que nos exigen pensar y transformar el modo de que tenemos de pensar, por ejemplo, la palabra trabajo, la palabra salud, la pobreza, la política. ¿Qué significa cuidarnos? ¿Qué son las comunidades? Y nuestra relación sobre quiénes somos junto a la naturaleza. La belleza, la responsabilidad y la política que hay en nombrar a aquellos que han sido silenciados por décadas y siglos, las naciones indígenas, las mujeres, las personas en situación de discapacidad, las disidencias, los niños y las niñas, las voces de los que hoy no tienen el poder de hacer oír sus voces. La responsabilidad de nombrar de forma precisa nunca es algo menor. La transformación del mundo empieza cambiando nuestro lenguaje
y cuidar las letras, las palabras, los idiomas. En segundo aspecto, me gustaría destacar los obstáculos para la acción. Me refiero no solo a la toma de decisiones y el poder de encauzar el rumbo de una institución, de un programa o de una política, sino las dificultades que existen para reorientar el mundo acorde a los conflictos urgentes que hoy debemos enfrentar. En este aspecto, la pregunta por la acción colectiva parece ser un modelo virtuoso que aspiramos a poner en práctica. Sin duda, las lógicas individuales en unas culturas que destacan la figura del héroe y la heroína, es decir, el individuo solo ante el mundo como un agente de cambio, es un asunto para pensar seriamente como un obstáculo para la acción. Otro obstáculo señalado es que el cambio no sea neutralizado por la lógica del mercado, despojándolo de su dimensión política. Esta forma de obstáculo tiene muchas caras, es decir, que los asuntos y los conflictos sean reducidos a números, a un asunto de presupuesto, a un eslogan de marketing o a una lista de casillas de verificación. Veo un llamado a ir más allá de estas formas de reducción, de los indicadores, de los papeles, de evitar de hacer de la burocracia, los números y el presupuesto un fin en sí mismo en nuestras agendas transformadoras. Llamó mi atención como un obstáculo la dificultad de reconocer la posibilidad de equivocarse en el hacer, una cuestión difícil para instituciones y agentes sujetos al escrutinio público. Nuestras crisis actuales nos dan poco margen para el error. No obstante ello, es un valor reconocer que ese aspecto vulnerable es una condición en los procesos de cambio. Las instituciones, por su naturaleza, tienen una relación a veces dislocada con los cambios que ofrece la realidad en un mundo en crisis, volátil y oscilante. Permearse con el espacio público es un desafío. Hemos sido testigos, por ejemplo, de cómo la remoción de monumentos públicos en muchos países está transformando nuestro concepto del patrimonio, de monumento y de las formas que tenemos de conmemoración pública. Los obstáculos para la acción transformadora no son siempre asuntos de falta de imaginación, sino de reconocer e identificar la forma en cómo estamos imaginando las transformaciones. Por supuesto que nuestro sistema de pensamiento, visiones de mundo y de valores está en crisis ante la urgencia de construir nuevos paradigmas, pues los conflictos que hemos descrito no están fuera de nosotros, sino que son parte de cómo somos nosotros mismos. El obstáculo para la acción está en nuestros cuerpos. Aquí veo la importancia de sumar las voces excluidas como una condición fundamental para pensar en el espacio de la exclusión. Incluir, luego de reconocer a los y las interlocutoras de quienes estamos hablando, es fundamental. Muchas gracias. Thank you very much, Cristobal. Let me turn to Georgiana and hear your thoughts. Thank you so much, Marco, and thank you, Cristobal. I'm Georgiana Pickett. I'm an African-American woman. I'm about to turn 53. My age is conveyed by my graying, unruly afro. And I am seated in my own apartment in a wooden chair that was owned or belonged to my grandmother before it belonged to me. And that's an important detail for me. I feel, and I'm in Brooklyn, I am deeply honored to be someone that's been appointed to try to synthesize the depth of the conversations that have taken place over the past few days. And they have been deep and rich and emotional and have had so much expertise and knowledge. And while it's very difficult to distill, there were a couple of themes that I did feel were consistent. And one just came to me just now. And so, Cristobal, I really want to thank you for opening your comments, speaking about language, because a major issue for me is not valuing enough the people that take the time to become bilingual or multilingual. And our world can only function
with the people that have committed to that effort, whether by necessity or pleasure or whatever. And so as representation of culture, language is so critically important. And I don't think that we give enough or express enough gratitude to people that make it possible for us to have these moments where we can converse together. So I just really want to thank you for opening with that concept. One of the things that I felt was really consistent and that I was so empowered by, and it filled me with joy, even though it is a crisis situation, is how many of our speakers and panelists talked about the imperative connection to the earth. And that our earth is in a complete and total crisis situation. And that unless we bring emergency action that far outpaces anything that we are doing today, we will lose even more of our connections to culture and heritage. And so bringing the importance of the climate movement into every conversation about culture and emergency, as well as the beauty of connection to nature and reflection to it. I was so heartened to hear so many people bring that forth. And I'm not surprised by that as a theme, as we had the honor of having so many people that identify as Indigenous in the conversation, which is so long overdue for the dominant structures of how we talk to one another. Another big theme that I saw and heard was health and well-being. That we are looking at a place of needing to be able to respond in emergency action to so many of the things that are threatening us, but that we also need to take a long look at the horizon of how we sustain ourselves and live in a place of health and well-being. I heard a lot of people speak about that over the past few days. And so I really want to acknowledge that while we have to stay, completely committed to the fight of what we're all trying to accomplish, that there is a very important need to incorporate our sense of what culture does for us in our general health. So those were two of the big things. I heard a lot of other things, but I'm going to leave it there because I know that time needs to keep moving. Georgiana, thank you so much for that, and for picking up on Cristobal's emphasis on language. I mean, as a journalist, words are all I have. That's all we have, really, to express ourselves. Pablo, let me turn to you for your top thoughts. Muchas gracias, Marco. Es un gusto estar aquí. Mi nombre es Pablo Rafael. Les hablo desde la Ciudad de México, que este año cumple 500 años de la caída de Tenochtitlán y 500 años de resistencia indígena en esta capital del país. Soy caucásico, tengo barbas, tengo un suéter negro. Me da mucha curiosidad que mis otros dos compañeros, Giorgione y Cristóbal, como si nos hubiéramos puesto de acuerdo y perteneciéramos al mismo grupo de México, venimos vestidos igual y bueno, es un placer estar aquí. Quiero felicitar al National Endowment for the Arts y a IFACA por estos fantásticos días de reunión, ¿no? A agradecer a Michael Orlov, a Guiomar, del propio National Endowment for the Arts, a Simón Bro y a Magdalena, compañeros de IFACA, y a todos los equipos que hicieron posible esta reunión.
También quiero aprovechar la ocasión para saludar desde México la nominación de María Rosario Jackson como la cabeza de National Endowment for the Arts, por su trayectoria, por su experiencia en planeación, por su relación con la cultura y por supuesto también nos llena de orgullo que una mexicoamericana y una afroamericana sea que en tiempos de la diversidad y en la construcción de este paradigma que todos enfrentamos, sea alguien que entiende del tema, que lo tiene en sus raíces y que con ello será también posible hablar del futuro a partir precisamente de nutrirnos de las propias raíces. Estos días es difícil sintetizar estos intensos días de conversación alrededor de una suerte de fogata digital, ¿no? Pero pues quizá decir que primero la cumbre inició con una reflexión panorámica de nuestras problemáticas comunes, ¿no? Donde de alguna manera alrededor de las reflexiones en esta tensión entre los opuestos, pues por un lado se hizo una reflexión sobre los, digamos, jinetes 6.0 del apocalipsis, es decir, la desigualdad, la exclusión, el racismo, el clasismo y la discriminación. Y del otro lado, pues se hablaron de las armas, de los instrumentos que servirán para enfrentar el futuro, ya lo decían mis compañeros anteriormente, principalmente a partir de las lenguas, de la posibilidad de hablar no solamente en los idiomas que se hablan en la región, que se hablan en el continente americano, sus idiomas, el inglés, el portugués, el español, el alemán, el francés, sino también en dar acento y voz a los más de 1000 idiomas que se hablan en el continente americano. Una riqueza en la que se sostiene precisamente los temas, los dos grandes temas de la propia reunión, del propio Summit, que son pues, la sostenibilidad y la justicia por un lado y la diversidad y la exclusión. Así que pues haciendo algún resumen desde lo que me tocó hacer notas y también entiendo que lo vaya a hacer un poco más extendida porque mis compañeros y yo participamos en distintas mesas y hay algunos espacios que quizá hace falta por cubrir, pero en términos generales pues hablamos precisamente de la necesidad de replantear el sistema y las políticas públicas, ¿no? Buscando la equidad social de forma responsable. Hablamos de las líneas divisorias que existen entre nosotros y en ese sentido entendimos que no se trata de que esas líneas divisorias obedecen a las fronteras, sino que las líneas divisorias están precisamente en los ejes de la discriminación, el género, la edad, la raza y también la falta de equidad laboral y en el caso de los creadores y los artistas, la remuneración y el tema del trabajo, en específico prestando atención especial a las mujeres. Hablamos también aquí de la discriminación sistémica contra los migrantes. Hablamos de cómo encontrar formas de que los participantes puedan construir perspectivas integrales en un modelo que trascienda las fronteras nacionales y que caminen hacia la comprensión de las regiones y en ese sentido en pensar en modelos de inversión y de distribución de los propios recursos para generar, entre otras cosas, también se habló de la necesidad, por ejemplo, de generar indicadores comunes que nos permitan medirnos de manera mucho más eficaz. Por el otro lado, se puso en la mesa en qué condiciones después del COVID antes del COVID, es decir, el COVID vino a develar una realidad preexistente sobre las condiciones de vida de los artistas y de los creadores y de la dificultad que significa oscilar entre la formalidad y la informalidad laboral. Se habló aquí sobre todo de los grupos minoritarios y luego sumando los grupos minoritarios, pues uno va entendiendo que la suma uno a una de ellos pues termina convirtiéndose en las grandes mayorías. Se habló de temas concretos como la necesidad de crear planes de acción enfocados a las poblaciones marginadas y fondos de capital de riesgo que puedan financiar a los pueblos originarios, afrodescendientes, miembros de las comunidades LGTB y en la creación de soluciones tecnológicas concretas destinadas a este tipo de poblaciones. Se habló de un tema muy importante que es sacar a la política cultural del contexto que obedece a las instituciones y a las áreas dedicadas a eso, sino de la necesidad de trabajar intersectorialmente,
sacar a la política cultural de sus departamentos específicos destinados a las artes e intentar que la política cultural sea precisamente un mecanismo de trabajo intersectorial, interinstitucional y digamos en términos de cooperación entre otras áreas tanto del gobierno como de la vida privada y de la gestión comunitaria. Se pusieron en temas tan importantes como hablar de la relación entre la desigualdad y la cultura alimentaria. Se habló de pensar globalmente, decolonizando y entendiendo el arte como el mejor modo de fortalecer precisamente nuestras identidades. Se habló de que no es posible pensar en políticas culturales si no se piensa en la atención a la infancia, a la educación artística y a las personas con discapacidad. En este tema se hizo énfasis de que no se trata de incluir a las personas discapacitadas en el arte, en realidad ya está ahí y se está haciendo el arte. La cuestión es central es preguntarnos qué tenemos que hacer socialmente para transformar las prácticas de financiación y la formación para los artistas, para que los artistas discapacitados puedan hacer obras y ganarse la vida sin poner en riesgo los fundamentos que los mantienen vivos. Hablamos de nivelar la cancha, es decir, de ver cómo la cultura puede generar el desarrollo de los países y las ciudades. Durante la pandemia se demostró la fragilidad del sector cultural, pero más allá de las ayudas locales que se adoptaron, es necesario usar la cultura para poner de pie al resto de la sociedad, darle una arquitectura diferente al sector cultural y a la región para saber cómo actuar en situaciones como la que la pandemia nos trajo consigo. Es decir, estamos hablando del futuro. Regreso al tema de las lenguas en los que han insistido mis compañeros. Cuando se habla de diversidad e inclusión, debemos aprender de los pueblos indígenas a través de las lenguas y la cultura y otras formas de expresión artística que han externado la resistencia y las luchas, por ejemplo, a través de la literatura, que se ha logrado mantener la resistencia para la lengua, la pintura, los bordados y otras expresiones artísticas que permiten transmitir elementos culturales de una generación a otra. Se comentó que las organizaciones tienen privilegios y poder y que hay que seguir reflexionando cómo usar ese poder y participar en espacios que privilegien la diversidad. Se habló de la experiencia y la evidencia que muestran que uno de los retos principales para la toma de las decisiones son la investigación cultural, el valor de las pruebas y la necesidad de la planificación estratégica. Se volvió a subrayar que la cultura es el objetivo transversal de la Agenda 2030 para el desarrollo y que hablando del objetivo 17 que representa las alianzas permitirán tejer y construir espacios como el que significó precisamente esta reunión. Se reconoció que la cultura es el sector que más empleos genera entre los jóvenes que tienen entre 18 y 29 años y que en el mundo genera alrededor de 30 millones de empleos, como lo comentó Ernesto Ottone. En pocas palabras, IFACA es parte de un proceso que obedece a la cumbre mundial que sucederá en Estocolmo, la cumbre mundial de IFACA, y también de camino al Congreso Mundial de Políticas Culturales 2022. Último, quiero terminar diciendo que frente a la revolución tecnológica y a los datos que hemos recibido las últimas semanas, quisiera compartirles que en tzotzil, en una lengua del sur de Chiapas de México, cuando uno saluda al público, no dice buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, dice miliote. Y miliote quiere decir estás aquí, que quiere decir que cuando uno está en diálogo con otro, puede confirmar, necesita confirmar la presencia del otro, discutir en presencia, dialogar en presencia, como ha sucedido en estos días. Esperamos que la próxima reunión sea precisamente más allá de estos pequeños cuadros que nos han reunido en esta campaña global. Así que pues muchas gracias y esto es todo por mi parte. Thank you very much, Pablo, and thank you all you panelists for summarizing the main ideas that you've really dialed into and what has sparked further imagination for you, and ideas that give us all a lift into the future. I mean, the conversations around inclusion, equity, and equality, sustainability of the past few days, what I've been hearing, they have been deep and they have been complex. I want to zero in on one thing. Pablo, you mentioned things that don't respect borders. Climate change came up a lot, all 3 days. Georgiana, you hit on this, on kind of like the themes of nature that came up.
But to me, it suggests just how existential the face of the climate crisis is and how it impacts us all and how it's come into sharp focus because, I mean, how can you ignore it now? But also the impact it has on all of us gathered here on culture, especially. Secretary Holland pointed to the threat of indigenous communities, whether from storms or fire, sea rise or ice melt. We can think back to the story of Luke Edmondson in Alaska on day 2 of the summit, culture uprooted. So when we can put this nightmarish future aside, and it's not going away, but when we can kind of like box it out, it's easy to embrace what Angelique Power in Detroit said, that we all want the same things: engaging dynamic, incredible schools, close-knit communities, and spending our time doing spiritually rewarding work. And it does kind of seem, in many ways, the system we are all part of, a globalized system rooted in capitalism and constant growth, it is starting to shift a little bit. I mean, there's now an agreement for a global minimum corporate tax. That's one good thing. Boston, where I live, had just elected its first woman mayor ever. But if we are talking the existential threat of human-made climate change, I mean, as we've heard time and time again this week from the smart people in Glasgow at COP26, things had to begin shifting decades ago. And by shifting, I actually mean what people like Bill McKibben actually mean: moving away from the paradigm of growth and slowing down, reverse growth, essentially. But that has not happened. The globe continues on the same path, even with net zero commitments. Some of them don't come into fruition for another 49 years, like China, plugging methane leaks, things like that. The experts all know that keeping things below 1.5 degrees C is just going to require a recalibration of the global economy. So like all those freighters waiting off the ports of LA and Long Beach, that kind of thing has to slow down drastically, and the globe has to transition to much more local production. Luke Edmondson also brought this up. She said, wouldn't it be an interesting thing if within our urban communities, instead of sourcing our food outside, we re-understood how to use the very land we stand on? There's also been a lot of attention paid during the pandemic about our relationship to nature. As the last year and a half has seen a massive growth in national park visitors. The result is a lot of stomping around, many more footprints, leaving places unrecognizable. Maybe climate change is telling us, our bodies, not to move, not to fly. Nearly 8 billion people on Earth, and every time I go out on the highway, and I don't do that a lot, it seems there are a lot more people. So that's a long ramp up to the question, which is this: what does cultural equality and sustainability look like in a system that is by its very nature incompatible with equality and sustainability? I put that out there. I'm not going to call on anybody. I'm going to let you sit with that for a second. And whoever wants to speak first, go ahead. Marco, your question is posed in the words of growth. And I think that, as so many people have said, and we're getting, and maybe even already in this panel becoming redundant, but what do certain words actually mean? And how do we move away from this position of growth as more, and our economy, and things that we can't possibly continue to achieve? Are we compelled at this point to think about growth as further investment, as Marco Muti Joseph said yesterday, about our spiritual well-being? In how do we define what growth means? And I think that we need to have a radical change around the words and the systems of hierarchy that we now know are not valid. So many people have talked about the relevance of our needs being circular and interconnected. And it's not about, Maslow's hierarchy of needs, where it's like food, air, housing, and then like you get to the spiritual, recognition of your higher self. What if all of these things are equal in weight and exist in a circle to one another?
I don't want to be strictly conceptual. A lot of people over the past couple of days have talked about the importance of words in relationship to action. And so, you know, there's a huge call, obviously, to radically change the way our systems are working. I also want to refer to the brilliant comments of Alice Shepard, and who mentioned, you know, if you're talking about building the ramp, you're already lost. It's way too late. And so what do our organizations, our systems, our society look like when we invest in the ideas of more people? You know, would we be in a radically different society if we were acknowledging different systems of knowing, learning, and accomplishing things? You know, so it's not about patching up or putting band-aids on things that already exist to make them look better and more inclusive. It's about actually ceding power to allow enormously different ways of doing things to emerge. Do you have an example of that where that might have already happened, or something that you see has a potential for going in that direction? I wish that I did. I think that, you know, can I give a case study where I think that that's actually occurred? Not exactly right now. I think that, you know, speaking of culture, when artists are part of what defines policy, we get a very different outcome. You know, and we are so far behind on that. I wonder how far would we have come if artists were involved in COVID solutions earlier, or ever, actually. You know, again, you know, so many people that have spoken from their own place of their own heritage and ethnicity and cultural traditions have mentioned that their or our way of thinking has not been valued. And so it's not about maybe one or two test cases. It's about bringing forth entire systems of thinking. Cristobal or Pablo, any thoughts from you on, I mean, when I said growth, I was using growth in the kind of very traditional way, the way corporations think about growth and profit margins increasing, et cetera, et cetera. I mean, growth can also be seen, you know, a growth in urban gardens, for example, and a growth in activists who make that happen. What are your thoughts on just the basic question? How does this reality impact cultural sustainability? Pues mira, Marco, yo diría que hay una relación directa entre precisamente la palabra cultura, que su origen viene de cultivar, y por el otro lado, la idea de progreso que tenemos. Una idea de progreso que quizá desde la Ilustración es la misma y que siempre consideró que el factor tiempo era infinito y que la idea de progresar nos permitía avasallar sin entender que puede llegar algún momento donde la propia civilización se fagocite a sí misma, y en ese sentido creo que estamos en un momento no solamente del cambio en las políticas culturales, sino en un cambio cultural sin precedente en la humanidad, y entonces hay que hacerse cargo precisamente de la idea de progreso. Mientras Georgiana hablaba, yo también estaba acordándome de los comentarios que hizo Aluk Edwardson, dando datos específicos incluso en su propia biografía, donde en las orillas del Ártico, en la costa de Alaska, pues ya es un hecho cultural que hayan desaparecido y que ancestros y comunidades hoy y cementerios hoy estén bajo el agua. Es consecuencia directa quizá de una idea de progreso equivocada. Y ojalá en esta cumbre tengamos la capacidad de ser lo suficientemente visionarios para entender cómo construir una idea del futuro. Déjame
compartirles un parrafito que me reservé para algún momento de algo que se escribió en 1934 por el poeta Paul Valéry, el poeta francés Paul Valéry, que decía que al igual que el agua, el gas o la corriente eléctrica llegarán desde lejos a nuestras casas. Pensemos que esto es en 1934. Llegarán a nuestras casas para satisfacer nuestras necesidades con el mismo esfuerzo y asimismo llegaremos a ser alimentados con imágenes y sonidos que surgirán y desaparecerán con el mismo gesto y con una simple señal. En estos días se ha hablado como de la posibilidad digital para atender precisamente el resto del cambio climático y del cambio cultural que estamos viviendo. A mí me gusta pensar en una idea de progreso distinta, que sí, aprovechando la tecnología al servicio del espíritu, también seamos capaces de entender otra idea que precisamente se nutre de las culturas milenarias en cuyos hombros estamos parados, y es entender que el futuro tiene un corazón antiguo. Thank you very much. Cristóbal, your thoughts. Sí, bueno, me parece que esa es una pregunta central en parte de la discusión sobre los obstáculos, sobre las dificultades que tiene, no sé si la sociedad o el sistema, para avanzar a una nueva forma de mirar y una nueva forma de entender la toma de decisiones. Y claro, la idea de desarrollo me parece que es central. No soy experto en eso, pero sí me imagino que algo tendrá que cambiar. En algún momento se discutía del desarrollo cultural, y luego estamos pasando ahora a una idea de la cultura para el desarrollo. Es decir, la cultura al parecer debería estar en el centro de la idea de progreso. Ahora, obviamente que la idea de progreso, hay una disputa ahí sobre qué es lo que vamos a entender por la idea de progreso. Y yo sigo pensando como artista y como investigador de que en la cultura hay muchos secretos, y hay una suerte de anticipación a la manera de pensar los futuros posibles. Y en ese sentido, como discutíamos ayer en el grupo de Voces y Agencias, Voices and Agency, nosotros conversábamos de cómo las instituciones muchas veces son más lentas en relación a lo que sucede en la realidad. En el caso de Chile, por ejemplo, lo que yo mencioné antes, en el fondo, cómo los artistas en la revuelta social que está sucediendo en Chile en los últimos 2 años, el sector cultural, los artistas, son los que llevan, los que articulan la demanda social, los que ayudan al movimiento para el desarrollo de una idea de cambio político, social, cultural. No obstante, las instituciones miran perplejas esta realidad. Entonces, ¿cómo permear, en el fondo, cómo dialogar de alguna forma, de alguna manera, en el fondo, cómo incorporar esa energía que viene del arte vivo, dentro de lo institucional? Yo creo que eso es uno de los grandes desafíos. Y dentro de las artes, si bien en el fondo siempre si hay un énfasis con lo individual, a mí me ha llamado mucho la atención, siguiendo un poco la idea tuya, Marco, y lo que reforzaba también Georgiana, de esta idea de lo colectivo. Me ha llamado mucho la atención la cantidad de nuevos colectivos que emergen como espacios de creación y que toman distancia del creador como un individuo. Y eso me parece que en el fondo son nuevas formas, nuevos énfasis, que hablan un poco de esta necesidad de, en el fondo, cambiar los parámetros de cómo vamos a entender esta relación entre el cambio y las formas que tenemos de ser para ese cambio. Eso creo que es mi retroalimentación sobre lo que estabas diciendo, lo que estabas preguntando. Thank you.
That's great. Thank you so much, Cristobal. Well, I was about to launch into a question. What is the, based on the discussions of the last 3 days, what is the narrative you all want to kind of build on that will give all of this meaning? But I want to kind of sharpen that to just asking, what is the role of creatives in changing, for example, the definition of growth, of changing the definition of progress? Is there a way to not just anticipate a future, but to define it and act on it proactively? And I ask that while, Congress people are fighting over, parental paid family leave. So a lot of people who are standing in the way of progress are what we see as progress. I know that this is true. That when artists define policy and structure, things change. And they're better. And more to the point of maybe not how do creatives come in and define growth, because I think that that's always happening. I think for me, because so much of the conversation has been about interconnectedness, it's about when multiple approaches are brought into the system of defining how we move forward, that we get something that's more sound and more credible and more effective and more exciting. Look at, I don't want to focus on the negative realities that we're in right now, but they are real and they are pressing. When we as a planet collectively decided that the pandemic was a problem, well, most of us did, not all of us, but most of us did. And the pandemic is far from over. But when we decided that we needed to address this as a globe, and so many people were brought into the process of how to do that, we changed something, and we changed something quickly. We changed the course of something. It wasn't enough, it wasn't fast enough, and unfortunately, we still sustained major losses that will continue. But when we collectively decided that something was important, we could change it. The same thing happened in the United States when, George Floyd was lynched. We collectively decided that that was too much. And artists and social justice movement workers and, environmental activists and parents and children came together to say, we need to change this. And things have changed, they've moved, but we needed to take collective action to make that happen. So, and the collective must include the culture bearers. I don't know how else I think we're in agreement based on the conversations of the past days that without connection to our culture, we don't have sanity or health. Are those connections being made in an adequate way, though? I can't remember the senator who's just been elected in Quebec City, but herself, Deb Haaland, in positions of power, are they close enough to the center of gravity that can make a difference? Or is it kind of, too much on the fringes? I think that out of respect for the people that are doing that work and for all of our colleagues and peers that are doing the work within a system, I have to say that it's enough. And, to be appointed and to, work within the structures that exist. But again, we're not, the building the ramp is not the thing. It needs to be a radical reimagination of the systems that move us forward.
And I also want to say something about that too, you know, because I also want to give deep respect and acknowledgement of, you know, in this time where, at least in the United States, we're in this frenzy of racial inclusion because, you know, our country has been shamed. And not everybody is feeling it, but a lot of people are feeling it. And so, you know, in this frenzy of finally recognizing the excellence of the work of people of color, a lot of people have to go into environments where they're the first or the only. And, you know, it's exhausting to be the token, to be the trailblazer, to be the person that's put in pre-existing structures where no one like you was before. But it's gonna move us. Cristobal or Pablo, any Sí, reactions to? yo quiero decir algo breve respecto de lo que estás preguntando, la relación entre la cultura y el poder. No quiero ser muy academicista, pero hay una tradición muy antigua, ¿cierto?, de cómo Platón, en la organización de la República, expulsa a los artistas de la organización del poder político. Es una vieja tradición y hay una discusión que lleva varios siglos de por qué Platón dijo eso. Y obviamente que hoy día me parece que yo diría que es justamente todo lo contrario. O sea, de qué forma la política, incluso como la conocemos hoy, es capaz de escuchar el mundo cultural de una manera seria y no como una cosa decorativa, no como una cosa para dar resonancia a la campaña política, a la propaganda, sino en el fondo cómo la voz del artista puede, del creador y del agente cultural, en el fondo puede en el fondo ser considerada dentro de la lógica de la toma de decisiones políticas. Me parece que ahí hay un elemento de que aún hay una deuda porque obviamente que tiene que ver con la disputa de cómo nosotros entendemos la toma de las decisiones, de cómo entendemos, como tú decías, la idea del desarrollo. Y en ese sentido creo que los artistas y los creadores tienen un rol, por ejemplo, si hablamos, y en el fondo con esto termino, si hablamos con la relevancia que tienen las palabras, como tú bien dices, Marco, de que en el fondo tú trabajas con las palabras, en el fondo cómo hoy día en la cultura los artistas y los creadores tienen un rol frente a la construcción de noticias falsas, por ejemplo, de fake news. O sea, cómo que hoy día es uno de los grandes problemas que tenemos, ¿cierto? O sea, de que tiene que ver con incluso la lectura de cómo vamos a enfrentar la pandemia, por ejemplo, y la salud de las personas. Yo creo que ahí la cultura y las artes en el fondo tienen mucho que decir, porque el problema que tienen los fake news es que ya las palabras no significan nada. Las narraciones no significan nada, están vacías. Y lo que la cultura y los poetas y los artistas traemos es justamente lo contrario. Es justamente una dimensión de verdad en la toma de decisiones sobre los lenguajes que nosotros ocupamos. Mi jefa dice todo el tiempo una frase que no es lo mismo la cultura del poder que el poder de la cultura. Y no es una frase hueca. Respondiendo a tu pregunta, pues basta hacer un par de ejercicios y contar un par de historias. Primero, pues entender, por ejemplo, el papel que la cultura jugó en la pandemia, donde pues en efecto las condiciones de un sector que fue el primero en salir de la escena y como se ha dicho muchas veces era el último en regresar. Por el otro lado, pues no fue un médico, ¿no? Fue una medicina o fue un doctor. La pandemia, nadie entendería la pandemia
sin el papel que jugaron los libros, las películas, la música. Y del otro lado, pues hay que contar historias que respondan a tu pregunta, ¿no? Por ejemplo, en el caso, te puedo poner un caso en Tlaxcala, en el Estado de México, donde se organizan una serie de proyectos que se llaman semilleros creativos. Tlaxcala es quizá el centro del país de mayor trata de blancas en el país. Y justo ahí en el corazón, este programa que se llama Cultura Comunitaria creó un proyecto de semilleros creativos asociado a la producción teatral y al trabajo hecho con niños. Te cuento la siguiente historia, Marco. Uno de los actores, un niño de 12 años, que se integró al grupo, se convirtió en el principal actor y al final, cuando hicieron la última representación de la obra que montamos, se soltó llorando porque él dijo que él hacía eso porque no quería ser como su padre. Su padre era uno de los pimps, de los principales tratadores de blanca de la zona. ¿Qué provoca aquí la cultura o la creación? En este caso, la dramática, el teatro. Romper la cadena de transmisión en espiral negativa que produce el crimen organizado. Hay otra historia increíble en Tijuana, por ejemplo, donde existe un lugar que se llama La Granja, que dice un tipo fantástico que se llama Raúl Cárdenas, que se hizo de la casa que perteneciera al famoso pozolero, que era un narcotraficante que metía en ácido a sus víctimas. Él se hace ese espacio y en ese lugar crea, les invito a todos a ir, un lugar donde hay una escuela de música, una cocina comunitaria y una escuela de nuevas tecnologías. Un día por la tarde Raúl llega a su casa y encuentra todo el lugar vacío. Por la tarde recibe una llamada telefónica, él creía que el proyecto comunitario cultural que hacía había fracasado, y el tipo que le llama le dice, tú no sabes quién soy yo, pero yo soy quien decide quién vive y quién muere en Tijuana. Era un narcotraficante y le llamó para decirle que sabía quién había robado sus cosas y que él podía hacer lo que quisiera que le pidiera. Él dijo, no, yo solamente quiero que me regresen mis cosas al centro, al lugar llamado La Granja. Y cuando Raúl Cárdenas le preguntó a este hombre que por qué hacía esto, por qué iba a lograr buscar que le regresaran sus cosas, le contestó, porque mi hija estudia música en tu escuela, yo no quiero que mi hija sea como yo. Regresamos a lo mismo. Esos lugares permiten varias cosas. Una, reducen la deserción escolar, reducen, o como pasó en Tijuana, los índices de violencia y marginación, y por el otro lado, resignifican el poder de la cultura y la recuperación del espacio público. Tú dime si no es importante el papel de los creadores y los artistas con ejemplos como este. That is an extraordinary example. Thank you so much for that, Pablo. We are coming, sadly, down to the end of this hour. I can't believe it's gone so quickly. We have 2 minutes, and I think in the remaining 2 minutes, I just want to get like a word or two from each of you. Just contrast where your mind is at today compared to where it was at on day one of the summit. Just like a couple of words that just indicate change or kind of where your compass is pointed today as opposed to Monday. Georgiana, let me start with you. I think the big one for me is interconnectivity. You know, and Ya lo dijiste. you know, that this is really it's really the place for me where I want to reside. And I have, but it was affirmed deeply and amplified for me over the past few days. Interconnectivity. Thank you. Cristobal. Diría la importancia de salir de la zona de confort permanentemente, de repensar el statu quo en que estamos y no olvidar de que somos parte también de esa dificultad de movilidad para, en el fondo, producir cambio. Getting out of our comfort zone. Yes, indeed. Thank you. And Pablo, finally to you. Pues Georgiana me robó la idea.
interconectividad y a eso sumaría caja de resonancia, es decir, seguir amplificando el diálogo global y la interconectividad en una idea de pasar del ustedes y al nosotros, o el ustedes y nosotros a un nosotros en esta, lo voy a decir en inglés, let's be together, ¿no? Que creo que es la única alternativa que existe para construir de verdad un cambio cultural acelerado y colocar a las políticas culturales en el centro de las políticas de desarrollo, no en ese departamento estanco donde a veces se le entiende. Thank you very much for that, Pablo, and thanks to all our panelists for your thoughtful consideration of the ideas and what's been discussed, as I said, so deeply over the last few days. We're wishing our best to Odile Jeanette and her family. And just again, a very big thanks to the NEA and IFACA, and a special thanks to everyone who's taken part in the Americas Cultural Summit, sharing your valuable time and energy, and most importantly, your thinking and mental energy. You made the summit a success. Thank you very much. Have a great rest of your day. And let me hand the proceedings back to Mike and Magdalena. Thank you. Hi, everybody. Buenos días, buenas noches. Yo les hablo de Gadigal Land, del pueblo Eora. Yo estoy en Australia, para los que no me han visto los 2 días. Mi nombre es Magdalena Moreno Mujica, soy la directora ejecutiva de IFACA y les hablo desde Sydney. Estoy con el pelo tomado hoy, con lentes, estoy sentada, tengo un manto muy lindo que me regaló mi madre, que está en Chile, y con Mike vamos a hacer una cierta pequeña tertulia en estos pocos minutos que tenemos para ir cerrando lo que va a ser la parte final de la cumbre. Primero que nada, un agradecimiento profundo a Marco Werman, a Georgina Pickett, a Cristóbal Bianchi y a Pablo Rafael por sus profundas palabras, por haber resumido y habernos puesto también unos importantes desafíos para realmente asegurarnos que tomamos esta agenda muy en serio. También quiero agradecer a todos los panelistas, las y los panelistas, a los facilitadores que ayudaron a moderar todas las mesas paralelas y por supuesto a todos ustedes, porque sin ustedes que han estado con nosotros estos 4 días sumándose, compartiendo y sobre todo debatiendo, no habríamos podido tener una cumbre tan rica, ¿no? Por último, quisiera agradecer a mi equipo, a Kate Nixon en particular, y a las 2 personas de mi board, el presidente Simon Brock, Pablo Rafael. Y voy a también darle las gracias a los miembros de IFACA y a darle la palabra a Mike ahora, que es nuestro gran partner in crime, como dice, que hemos trabajado con Michael Orlov y Guillermo Ochoa de la Fundación Nacional de las Artes, que ha sido un trabajo maravilloso de colaboración. A ti, Mike. Thanks, Magdalena. And I should let everybody know that it's, I think, 1:20 a.m. in Sydney, where Magdalena is. So this has been an ongoing process for well over a year. And if we're adding thanks, I want to make sure to thank Magdalena and Kate Nixon and the IFACA team. Also making sure to thank the 2 people that I have spent many, many more hours than I care to share working on this, Guillermo Ochoa and Christine Gant, who have just worked tirelessly on this. But Magdalena is smiling as I'm smiling because we've had weekly meetings for months now that have gone on into the wee hours of the morning. Most of the time we met in Australia morning and US evening. And so it's been
a labor of love. And just to, you thanked everybody, but I'll just reiterate, thank you to Marco and Georgiana and Pablo and Cristobal and Odile. We're very sorry you couldn't be with us today. An excellent panel that just begins to take a bite out of a very, very large series of themes and topics and conversations. I think Marco probably could have prompted the panel for well over 2 or 3 hours. So we appreciate their analysis, and I don't really know where to go, because I feel like day one was a year ago already, and there is so much information that I've stored. But I'm curious, Magdalena, is there anything you wanted to lift up that hasn't been yet lifted up from the panel we just listened to? Bueno, cierto, hemos cubierto tanto y cierta manera y con mucho respeto a este fantástico panel de reporteros y reporteras que tuvimos hoy, y también muchos cariños y saludos a Odile. Así que no voy a entrar en esos detalles, pero lo que sí, para mí, un punto clave, y que también no solamente se dijo hoy, sino que durante los 4 días, es si realmente vamos a afrontar una agenda de equidad, de igualdad, de realmente hacer como un rayado de cancha y decir ya no más, eso exige dejar de ver al otro y a otra como sujeto. Y eso se dijo también hace un par de días en el panel de justicia social y de sostenibilidad. ¿Cómo vamos a modificar las prácticas? O sea, existe una gran oportunidad para modificarlas si realmente pensamos en una colaboración, un codiseño. Y yo creo que eso para mí ha sido algo realmente fundamental. Y eso tiene muchas miradas. Tiene la mirada de Detroit, tiene la mirada de diferentes puntos de vista, sobre todo si pensamos en una cosmovisión indígena, tiene la mirada del artista, tiene la mirada de cómo no es aceptable pensar en que tenemos que aún estar pensando en temas de acceso en relación a una silla de ruedas. O sea, creo que eso para mí es el tema fundamental. No podemos hablar de una agenda de equidad si no vamos a hablar de una voz colectiva y de dejar de hablar del otro y otra como sujeto. Yo diría que eso sería para mí algo muy profundo y que también voy a exigir que también en nuestro trabajo en IFACA lo sigamos practicando. Así que eso de todas maneras. Y lo otro, que en el fondo creo que todos tenemos que digerir todo este increíble material y diálogo y reflexión, y para eso desde ya, Mike, comparto que vamos a trabajar un informe en conjunto para poder recopilar toda esta información, ¿no? Así que eso por ahora, pero quizás podría decir que, bueno, pensando hacia dónde vamos a futuro, ¿no? Si es que te parece, digo algunas palabras de ello o te paso la palabra, como quieras. I want to share one quick thing, Magdalena, and then we'll let you get to bed soon. It's been a long week for everybody. You know, I want to reiterate thanks to everybody who participated. The participants from all throughout the Americas. I think we had 28 countries represented, which is really phenomenal. But I really want to center some gratitude to those who really leaned in to our prompts, you know, the themes of sustainability and equity and inclusivity, all of them. And I feel like I can name everybody, but I feel like so many put such great effort and thought and heart and
passion into their words. And one of the themes that I felt started with Lin-Manuel Miranda, continued with Angelique Power, continued with Michelle Audette, continued with Aluk Edwardson, continued with Mark Bamusi Joseph, continued with Alice Shepard, on and on, is action. You know, Andrea King, I think, said it, less words and more action. And I feel like we were hearing that throughout. How do we take everything that we agree on or even disagree on, and how do we move towards action? And that was something that really stood out for me. The ability to move from these conversations and how do we, take action. Anyways, I just wanted to express my deep gratitude to all of those who really put an extraordinary effort into sharing with us. This was not an easy summit to put together. Multiple continents, countries, languages, time zones, and I feel like we were connected in some ways. Totalmente. I just appreciate everybody putting in such a strong effort. Bueno, y sobre todo ustedes en la Fundación Nacional de las Artes, en la National Endowment for the Arts, que han sido increíblemente generosos. El trabajo contigo, con Mike, con Guiomar, con Christine y con todo el equipo detrás, con Sunil, realmente estamos increíblemente agradecidos. Y también, como dices tú, ese lenguaje creativo que tiene que estar muy, muy, muy presente. Hablábamos en este último panel cuando decían que cómo podemos transformar nuestros mundos y nuestras políticas, ¿no es cierto?, públicas, cuando hay artistas involucrados. Bueno, ¿por qué no hablamos de acción y por qué no hablamos del futuro? Mike, ¿te parece? Y con esto que ya estamos Great idea. cerrando, ¿sí? Bien. Con esto que ya vamos cerrando la cumbre, y bueno, Pablo Rafael ya aludió a esto, vamos a tener nuestra cumbre mundial de las artes y la cultura en mayo, a fines de mayo del 2022, en Estocolmo, Suecia, así que un llamado para todos, lo estamos organizando con nuestros colegas del Consejo de la Cultura de Suecia, y desde ya les extendemos una invitación. El tema de la cumbre es la salvaguarda de la libertad artística, y lo que nosotros entendemos con eso es: tiene que haber una agenda de equidad, porque no es presentable, no es aceptable que hablemos de libertad artística si no va a ser para todas y todos, y que todos tengan los derechos culturales para el acceso a una vida cultural plena. Así que desde ya les invitamos a ello, y como dijo Pablo también, vamos a hablar también muy pronto, bueno, dentro de poco, perdón, vamos a escuchar un video donde Pablo Rafael, en nombre de la Secretaría de Cultura de México, nos va a comentar más en detalle lo que va a ser Mondiacult, que ya lo mencionó, este gran encuentro que va a suceder el segundo semestre del próximo año. Así que ya tenemos 2 instancias para poder vernos nuevamente. Vamos a tener todos estos videos disponibles, ¿no es cierto?, por un cierto periodo, todavía no sabemos cuánto tiempo, así que si quieren ir a verlos de nuevo, háganlo de todas maneras. Y como decía, vamos a tener este informe y les vamos a pedir insumos porque queremos seguir dialogando. Y cuando sé que se me está acabando el tiempo, hablo más rápido, que debe ser más difícil para los traductores, y les pido perdón. Mike. Thank you, Magdalena. And as we're talking about the future, and we appreciate the mentioning of Mondiacult and also the World Art Summit, how I so desire to be in the room with all of these amazing people. It will be great to see everybody. Before we say good day or good night,
I also want to give voice once the video ends as a welcome from our dear friend Pablo Rafael and Monde Occulte. We will then segue directly into our final art burst. And I have to say, partially just because I love them so much, but the art burst for me, bookending each day has been really wonderful. And just being able to really shine a spotlight on the artists, on the creatives, on the ones that really are at the center of all of our conversations. So we hope you've enjoyed the art bursts. And we are going to end, speaking of the future, with shining a spotlight on children. This will be the Chicago Children's Choir, and you'll see two pieces that were recently done that I know you will enjoy and love. So please stay on for the next 10 minutes, and let's end the America's Cultural Summit 2021 with a wonderful piece of artistry by children who are the future. So Magdalena, thank you very much. I hope you get some rest. And just to once again thank all of our attendees throughout the 4 days. And we really appreciate it. And we look forward to seeing everybody sometime soon in person. Adiós, Mikey. Muchas gracias a todas y todos. Bye, everybody. Chao, chao a todos. Cariños, abrazos a las Américas. Buen día. Es un honor para la Secretaría de Cultura del Gobierno de México formar parte de esta Cumbre Cultural de las Américas 2021 hacia un futuro sostenible, equitativo e inclusivo. Se trata de un espacio que significa una excelente oportunidad para reflexionar sobre las alternativas y oportunidades que permitan proteger, promover y generar una sana coexistencia y un futuro más responsable e incluyente. El día de hoy, frente a la profunda transformación de nuestras realidades, tenemos que pensar cómo queremos seguir encontrándonos y cómo podemos llevar la solidaridad entre los pueblos y las culturas del mundo para avanzar hacia un lugar que nos permita crecer y ser más resilientes. En plena sintonía con la comunidad internacional y su interés en la cultura como pilar del desarrollo y de la Agenda 2030, el Gobierno de México ha colocado a la cultura en el centro de las políticas de Estado para bienestar y el buen vivir. Si el paradigma del cambio cultural venía transformándose vertiginosamente, la crisis mundial multidimensional derivada de la pandemia del COVID-19 nos obligó a pensar y generar soluciones ante un nuevo panorama mundial. El futuro se volvió presente, el futuro es hoy. Sin embargo, hace 40 años, recordemos que se celebró en México la primera Conferencia Mundial de Políticas Culturales Mundiacult 1982. A finales del 2019 presentamos en la sede de la UNESCO la posibilidad de reeditar Mundiacult, que en ese momento entendíamos como una gran oportunidad para revisar y hablar del futuro de las políticas culturales ante los nuevos retos que sucedían o que venían sucediendo en el territorio de lo cotidiano, de los poderes públicos, de la gobernanza internacional, del territorio digital. Hoy, Mundiacult se ha convertido en una cita obligada. Pero queremos entender que Mundiacult no es un puerto de llegada, sino es un proceso donde espacios como esta cumbre se convierten en la posibilidad de cumplir el objetivo 17 de la Agenda 2030 para el Desarrollo, es decir, el objetivo de las alianzas a través del diálogo, el encuentro y la generación de alternativas. Porque no se trata de producir eventos, sino de generar formas de diálogo que produzcan hechos. Políticas públicas que reconozcan la cultura como motor del desarrollo y como el sistema neuronal de la sociedad global. Mundiacult 2022 será una conferencia intergubernamental de categoría 2, es decir, de carácter representativo a nivel ministerial, convocada por la UNESCO en colaboración con México, a celebrarse del 28 al 30 de septiembre del 2022
en la Ciudad de México. Contará con la participación de los Estados miembros y asociados de la UNESCO, con Estados no miembros, con organizaciones del Sistema de las Naciones Unidas, con organizaciones intergubernamentales, con organizaciones no gubernamentales, así como con la comunidad de creadores y de artistas. Como resultado de esta conferencia, se prevé la adopción de una declaración ministerial que será o que puede ser aprobada por los Estados miembros si somos capaces de establecer los compromisos y generar nuevos paradigmas de cooperación hacia el futuro en torno a las políticas culturales. La cultura puede y debe ser la base de la motivación para que todas y todos logremos un futuro sostenible y próspero que abrace la comprensión, la solidaridad y la libertad creativa. No hay transformación posible sin la generosidad. Por ello, Mundiacult será un espacio para reconocer los esfuerzos previos de la comunidad internacional en materia de cultura, pero también para democratizar el horizonte de lo posible. Ante las divisiones mundiales, el arte y la cultura constituyen un lenguaje común que rompe barreras y tiende puentes de entendimiento. Muchas gracias. Devil is a liar and he knows it well. Keep your eyes on freedom. Devil is a liar and he knows it well. Keep your eyes on freedom. So I will rise up with my sword and shield, and my soul will be free. Devil is a liar and he knows it well. Keep your eyes on freedom. Take your faith and hold it up. Keep your eyes on freedom. Take your faith and hold it low. Keep your eyes on freedom. So I will rise up with my sword and shield, and my soul will be free. Take your faith and hold it long. Keep your eyes on freedom. Oh, freedom, 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 freedom. All I have, freedom, 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 cause I need freedom, cause I need freedom, cause I need freedom, cause I need one more day. Freedom, cause Candela, candela.